So don't hold back. For anyone. The farther you go, the prouder I'll be. Muy bien, ya estamos aquí para hablar en la tercera parte, para seguir hablando de Oppenheimer, la película que se estrenó en cines dirigida por Christopher Nolan. En la primera parte, pues básicamente hablamos de la producción y de la película sin spoilers. En la segunda parte ya hablamos un poquito más de la trama, con spoilers. Y en esta tercera parte, querido público, pues bueno, la verdad es que miren, yo cuando dije quiero hablar de Oppenheimer en el podcast, porque creo que vale mucho la pena, lo primero que me hice fue una solemne promesa de que iba a haber invitadas en este podcast, lo cual no logré. Y creo Pero que... lo intentaste, es lo importante. Lo intenté fuertemente, pero creo que viene muy de la mano con esta sección que yo sabía que yo quería tener, porque quería hablar efectivamente muy extensamente, o lo más extenso que se pueda, hablar de los personajes femeninos no solo en esta película, sino en la filmografía de Christopher Nolan. Lo de las invitadas no se pudo porque creo que la mitad no la ha visto, la otra mitad no le interesa verla, entonces definitivamente creo que ahí ya tenemos... Y quienes la vieron no pudieron, pero básicamente siento que eso habla un poco de mucho... Habla mucho de cómo Christopher Nolan ha tratado a sus personajes femeninos durante todos los años, que realmente pues a casi nadie que aprecie literalmente cómo se retratan mujeres en el cine va a querer ir a ver en el cine de Christopher Nolan. O sea, creo que claramente lo dijimos en la primera parte y en la segunda parte, yo personalmente voy a ver este cine porque sé que es una clase de cine, una clase en cómo se filma, con qué materiales se filman, cómo se cuenta una historia, etc. Pero definitivamente no iría, y creo que esta es la primera película que a mí personalmente me enoja de Christopher Nolan. O sea, que realmente mientras yo estaba en el cine viendo qué le hacía a estas dos mujeres, porque literalmente tenemos un cast extenso, o sea, extenso de como fácil... ¿Qué les gustan? ¿20 personajes? ¿20 hombres blancos? Más, yo creo. Como, o sea, no, son como 30, ¿no? Pues, incluso con la gente que nada más tiene un par de escenas, o sea. Sí. Porque, por ejemplo... Cameos, como Kenneth Branagh, como Niels Bohr, o sea, Casey Affleck nada más sale en una escena, por ejemplo, que a mí me encantó, por cierto, su cameo, pero es nada más o sea, Blunt y Pugh tienen más escenas que algunas personas como Casey Affleck o como Rami Malek, no, que él estaba en una película completamente distinta. O sea, ese hombre estaba quién sabe en qué estaba, pero estaba en otro tono, en otro delivery de diálogo, o sea, estaba en otro lado ese señor. Pero siempre está así, así que... sí, o sea, yo creo que por eso lo contrataron. Yo creo que sí. Pero sí, a mí o sea, también me salta mucho. Son como 30 personas. Sí, son como 30 personas y vamos a decir que hay 3 personajes femeninos en toda la película. Uno es Olivia Thirlby, que creo que es ella, porque de hecho ahorita estoy buscando como nombres y creo que es el otro personaje femenino que veo aquí en la lista. Pero básicamente hablamos de una científica que básicamente la contratan como mecanógrafa en este pueblito de Nuevo México donde van a hacer la bomba atómica. Sí la contrata Oppenheimer como química para que sea parte del equipo de la creación de la bomba atómica, y tiene como sus escenitas donde efectivamente está como peleándose con los hombres porque la quieren proteger, comillas, de la radiación, y ella se está defendiendo, ¿no? Entonces tenemos como ese personaje femenino que creo que de hecho está bien hecho. O sea... Es el que menos sale y el que mejor escrito está. Es el que menos sale y el mejor escrito está. Porque efectivamente, o sea, es que está bien que en una película que está basada en una historia real tengas atisbos de historia. Y creo que, por ejemplo, hay un momento cuando están en la universidad donde literalmente ves como mitad alumnas, mitad alumnos, y alumnos de color y bla, bla. Y ahí fue cuando dije, no sé, Nolan, te está ganando ahí un poco la inclusividad, porque sí dudo muchísimo que un salón en esa escuela hubiera estado compuesto de la mitad mujeres, mitad hombres.
Tal vez me equivoco, pero sinceramente no lo creo. Pero bueno, creo que la mejor representación definitivamente fue esta química. Tiene un momento importante, no estorba la trama, comillas, comillas. Está ahí creando la bomba atómica y pues ya, o sea, realmente no volvemos a saber de ella en el resto de la historia. Ese personaje, muy bien. El problema lo tenemos cuando Oppenheimer, literalmente en la primera parte, cuando estamos viendo su vida, tiene dos personajes. Tiene a Florence Pugh, que es Jean Tatlock, que básicamente es como su primera novia, que vamos a referirnos como la mujer mala, porque es la típica mujer, comillas, comillas, impulsiva, emocional, que no sabe tóxica, lo que quiere, ¿no? Tóxica, donde el pobre Oppenheimer nada más quiere que le reciba sus flores. Y ella no se deja, porque es una maldita, porque realmente ella no la va, pero en cuanto Oppenheimer le da la espalda, ella regresa corriendo a pedirle que regrese, porque si no se va a matar. Ay, no, en serio, Florence, ¿por qué? ¿Qué te ofreció Nolan, bebé? ¿Por qué? Y aparte de eso, no solo nos tenemos que contentar con esa interpretación, ese personaje tan horrible que Nolan puso en pantalla, sino que aparte a Nolan se le ocurrió que después de 30 años de carrera, por fin quería poner desnudos en sus películas. Entonces, ¿por qué no desnudar a Florence Pugh de una forma tan poco erótica, tan poco sensual, tan mecánica? O sea, eso y un libro de texto sobre anatomía es más interesante el libro de texto sobre anatomía. O sea, menos incómodo definitivamente. O sea, qué manera tan horrible de utilizar a Florence Pugh. En serio, yo estaba que quería pararme a golpear a Nolan en el cine. Y luego sale el otro personaje que es la mujer buena, comillas, comillas, interpretada por esta Emily Blunt, que es esta Katherine Oppenheimer, que finalmente sería la esposa de Oppenheimer, cuya primera línea es: yo soy una ama de casa, o yo estudié para ser ama de casa. Y tú así como, ¿por qué? Porque aparte, querido público, si se van a las Wikipedias de estos personajes, o sea, literalmente en la Wikipedia, o sea, no es como que tengan que ir a una librería, viene quiénes son estas mujeres, viene qué estudiaron, qué escribieron, a qué se dedicaron, cuáles fueron sus aportaciones, no solo en la guerra, sino en diferentes campos de investigación. O sea, eran mujeres con M mayúscula, o sea, eran investigadoras, eran científicas, eran, pues no sé, licenciadas, no sé cómo se diga esto. Y literalmente, o sea, Nolan es como, porque aparte es la mujer buena porque es la esposa de Oppenheimer, pero es una borracha, no quiere tener a sus hijos, pero al mismo tiempo es la voz de la razón y es la persona más valiente. O sea, literalmente yo creo que Nolan se da palmaditas en la espalda diciendo que Emily Blunt como Katherine es como el epítome del feminismo. O sea, neta, y lo hemos hablado en otros podcasts, o sea, hemos hablado de Nolan aquí en The Dark Knight Rises, hemos hablado de Dark Knight, hemos hablado de Inception. Y en todas estas películas hemos dicho lo mal que Nolan retrata a sus personajes femeninos, porque para él son conceptos, o sea, son a means to an end, o sea, realmente no son personajes en sí. Creo que en Inception al final del día funciona muy bien, porque en Inception todos los personajes son conceptos. O sea, no hay ningún personaje que sea real. O sea, realmente todos los personajes son estereotipos de ciertas cosas que Nolan quiere lograr. Entonces, no podemos acusarlo de sexismo en Inception porque Marion Cotillard es literalmente la mente del protagonista. Entonces, digamos que el protagonista está siendo misógino hacia su propia esposa. Entonces, ok. Y Elliot Page, pues realmente es como... pues es literalmente los ojos del público. Entonces, o sea, personaje femenino definitivamente no es. Y por ejemplo, no sé, de Dark Knight, pues ok, lo que hizo con Anne Hathaway, lo que hizo con Marion Cotillard, horrible, también horrible. Así se murió, de hecho. Así se murió. Es que Carlos es muy fan de esa escena, o sea, literalmente la pone todos los días cuando quiere tener fe en la humanidad. Sí, inexplicable. Terrible. Entonces, o sea, sabemos que Nolan es malo con personajes femeninos, pero no es abiertamente misógino con ellas. O sea,
al menos sabemos que son conceptos y los maneja como tal. Pero en esta película, neta que sí se pasó. O sea, neta que no, o sea, no hay manera que veas las biografías de estas mujeres porque están basadas en personajes reales como el resto del elenco de 40 hombres blancos. Y son las que literalmente tomó, es que la palabra en inglés es whore, pero creo que como la traducción como prostituta no queda tan bien, pero vamos a decirle, como estaba diciendo, mala mujer. Dijo, esta era una mala mujer tóxica. Perfecto, me voy a quedar con eso. Voy a olvidar lo de que era ella, era psicóloga, comunista, bla, bla, bla. No, va a ser una mala mujer tóxica. Y de esta otra mujer que era una bióloga, que también estuvo ahí con Oppenheimer dirigiendo el pueblo en Nuevo México, bla, bla, bla. Voy a decir que era una ama de casa borracha. Entonces, como, ¿qué? O sea, ay, no. ¿Por qué? O sea, neta, ¿por qué, Nolan? O sea, no, es que me da pena, o sea, me da pena ajena, sinceramente. Pero no sé, ya, no sé qué más decir al respecto. Yo creo que, estuve discutiendo mucho contigo, Carlos, fuera del aire. No sé si quieras compartir algo de esto. Si estuvimos hablando largo y tendido. Yo creo que, o sea, yo estoy muy de acuerdo, o sea, en general, creo que lo que termina siendo con el personaje, creo que o sea, el que de verdad da coraje es el personaje de Jean, ¿no? Es, pues, verdaderamente lastimoso y pues, es que a mí, yo tengo una palabra para este tipo de cosas, ¿no? Que la tengo que atribuir a una pésima experiencia que tuve viendo la última película de Clint Eastwood, y es que esas escenitas en particular del personaje de Jean a mí me parecieron de una ranciedad tremenda. O sea, no, yo sentí que estaba viendo que habían metido ahí 4 escenas, porque según yo son 4 escenas de una película hecha en los 60, en los 70, por alguien de esa época. O sea, así tipo Ridley Scott, ¿no? O sea, con ese También baneado de este programa, por cierto. Bueno, no Ridley Scott, las películas, sino del futuro Ridley Scott de ahora en adelante. No, o sea, como que definió a estos dos personajes a partir de sus aspectos más básicos, pero no solo eso, sino que esos aspectos más básicos, en primera, no reflejan realmente a los personajes, porque obviamente, sobre todo al estar basados en personas reales, eran muchísimo más complejos que eso, pero más bien los reduce muchísimo a eso y además los pone bajo un lente pues sumamente negativo, ¿no? Y que creo yo que es más bien para un propósito narrativo, para reforzar una narrativa de el protagonista hombre, que lo mismo, francamente, ya no se siente muy, pues no, ya no se ve con buenos ojos, digámoslo, ¿no? En esta, on this day and age, ¿no? O sea, la verdad es que eso era de los 90 para atrás, no ahorita, no sé, porque a mí me da mucho la impresión de que allí la escribe así justamente por una... Debía haber repasado esa palabra para este programa, porque me equivoqué igual cuando estaba hablando contigo, Edith, para una fetichización, Recuerda que este del programa personaje. estamos inventando palabras, así que adelante. Sí, en efecto. Bueno, el caso... La o sea, ERAE se estableció hoy. Sí. O sea, creo que la mete por crear a esta mujer tóxica fetiche, ¿no? De una relación adictiva en la que nuestro protagonista, a quien estamos siguiendo todo el tiempo y por quien tenemos que tener empatía, comprensión o lástima según a lo que se enfrente, de cuando se trata de situaciones difíciles, se topa con esta mujer que pues claramente es muy conflictiva porque está muy inestable, sabrá Dios por qué, ¿verdad? La película nunca abunda en eso, y pues le va a traer un dolor de cabeza a Oppenheimer, no porque le haga daño, pero simplemente porque es una relación tormentosa, ¿no? O sea, que lo tiene así como en suspenso. Y luego tenemos a Kitty, que es el prototipo súper básico de esposa abnegada, ¿no? En efecto, o sea, tuvo que convertirse en ama de casa, a pesar de que estaba muy preparada en muchos aspectos, tenía una carrera política, tenía una carrera académica, también tenía una carrera política, porque estaba metida en lo del comunismo, y eso como que medio nos lo embarran muy rápido, como el resto de la información,
¿no? De que tenía una pareja antes, tuvo varios esposos, pero uno de ellos se fue a España, lo mataron allá en la Guerra Civil Española, pero pues ella estuvo apoyando, ¿no? Y era parte también de los conflictos que ella venía arrastrando, pero Nolan la reduce a es una esposa abnegada que por alguna razón pues está muy resentida, no cuida a sus hijos, se la pasa tomando todo el día, no hace absolutamente nada, pero llega un punto en la película que es hacia el final en el que este personaje que hemos visto durante 170 minutos de forma muy negativa se redime, ¿no? O sea, se le perdona que sea todo eso porque al final ella no se intimida ante esos hombres que están cuestionando a su esposo y digamos como que se pone al fiscal en su lugar, ¿no? O sea, así. Y ya con eso, pues le perdonamos todas sus fallas. Me parece que es una forma muy obsoleta de tratar a los personajes, o sea, demasiado básica y también pues que no les hace ningún favor, pero nada más funciona para que les sirvan a Oppenheimer, ¿no? Porque aquí tienes un personaje que se la pasa consolándolo todo el tiempo, que le pasa, que está diciéndole, mira, es cierto, has metido la pata, pero estamos juntos, ¿no? Pero pues a mí no me importa, pero yo te quiero, cosas así, ¿no? Como cuando se entera de que seguía viéndose con Jean, ¿no? Y respecto a Jean, pues es nada más crear este personaje, como ya lo había definido ya hace unos minutos, que crea creo yo que cumple una especie de fantasía masculina de que el protagonista en un momento que por alguna razón siempre se relaciona con sexo, con erotismo, con morbo, con lujuria, hay, digamos, un momento de eureka, de epifanía en la vida del personaje que le permite dar un paso gigantesco o le cambia la vida o lo ilumina de alguna forma con algo que se va a relacionar después, más adelante en el resto de su trama, ¿no? En este caso, que es justamente esta famosa frase que dijo Oppenheimer una vez en vivo, del destructor de mundos, y que aquí resulta que pues es que se la lee Florence Pugh, lo obliga, lo somete, lo domina Jean para que le lea esa frase, casualmente esa frase, mientras están en la cama, que me parece, o sea, deja tú lo que tú decías, digo, de que está cero romántica, cero erótico, cero nada, todo mecánico, no solo eso, o sea, de verdad, idea rancio, es una idea muy rancia de retratar personajes femeninos, de retratar momentos así, pero al mismo tiempo es como tan típica de la masculinidad mal llevada, ¿no? Entonces, creo que eso es a mí lo que sí me molestó mucho de la película, no solo porque tenemos a dos excelentes actrices casteadas y desperdiciadísimas, sino porque cuando te enteras un poco de los personajes, te das cuenta de que ok, tenían poco tiempo en pantalla porque hay mucha información, hay muchas cosas que poner, pero sí se pudo haber puesto a estos personajes bajo otra luz, en el mismo número de escenas en que salen, con un enfoque tantito distinto, o sea, no sé, o sea, ¿qué le gustaba poner? A lo mejor de que Kitty estaba muy frustrada académicamente por la época en la que ella creció, ¿no? Por ejemplo, no simplemente mira, es una mala madre, ella no cuida al hijo, y el pobre de Oppenheimer ahí tuvo que ir a botarlo a otro lado, cuando también está muy documentado que Oppenheimer tampoco le interesó nunca cuidar a sus hijos. O sea, que si ahí había, si había una mala madre, también había un mal padre en ese caso, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes qué? Perdón por interrumpirte, pero es que creo que lo dijiste súper bien hace un ratito. Efectivamente, las dos mujeres, su única función es que digamos pobrecito de Oppenheimer. O sea, literalmente es como pobrecito de Oppenheimer porque esta mala mujer lo trata mal. Entonces él es el pobre sufrido que va a tratar de ayudarla y que va a tratar de hacerla razonar, pero pobrecito Oppenheimer. O sea, sí está construyendo la bomba atómica y podemos, comillas, odiarlo por ello, pero pobrecito, mira qué mal lo trata esta mujer. Y mira qué mal la esposa le tocó, pobrecito Oppenheimer. Como dices, tiene que ir a dejar su hijo a otra casa porque su esposa no la cuida. O sea, literalmente las dos mujeres en su vida es para que tengamos pena de Oppenheimer. O sea, así o más misógino el asunto. Sí, en efecto, porque la película, ese es uno de los problemas que yo tengo. O sea, sí vemos muchos aspectos de las emociones internas de Oppenheimer o de su duda, ¿no? Más bien de su conflicto,
pero nunca se desarrolla tampoco lo suficiente como para que nos tengan que impostar este tipo de escenas para nosotros conseguir una conexión con el personaje. Creo que en ese sentido Nolan, pues de alguna manera nos subestimó. Creo yo, no necesitábamos ese tipo de escenas para decir, ah, mira, pobre, ¿no? En efecto, o sea, sí creo que al final lo único que consigue no solo es entregarnos estos personajes muy desagradables por la manera en que están escritos, sino pues incluso lastimar al personaje principal, ¿no? Al menos en su presentación. O sea, sí me parece que es una forma pues ya obsoleta, creo yo, de retratar personajes y que finalmente sí responde a una decisión por parte del director, porque como digo, o sea, se podrían haber retratado esas inestabilidades de los dos personajes de formas bastante distintas. En el caso de Jean, sin necesidad de tener un morbo visual, utilizando a Florence Pugh, porque también, o sea, no es solamente la puesta en escena, es incluso las tomas. Y por el otro lado, en el caso de Kitty, se podría haber girado todo un poquito para entender que pues por poquito que salga la mujer, vamos, decimos, no, pues ella claramente tiene un conflicto y es por esto, dejárnoslo en claro con una sola escena a lo mejor. De que se podía, de que había formas. Simplemente Nolan decidió no hacerlo, decidió utilizar a los personajes de tal forma, con una licencia creativa, claramente, para poder, digamos, que le fuera servil a su personaje principal, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, a mí retomando lo que habías comentado al abrir esta sección, Edith, o sea, me parece entonces como muy incongruente y hasta de risa, ¿no? Que por un lado se quiere tomar licencias creativas poniendo en el fondo aulas o en el laboratorio que la mitad del personal era femenino, por ejemplo, o sea, que pues sí está bien padre, ¿no? Pero de repente, entonces, cuando sí tienes dos personajes fuertes en pantalla que tienen que aparecer y son dos mujeres, entonces resulta que las pones aún peor, ¿no? O sea, ahí retrocedes 50 años más atrás. Sí, incluso lo discutíamos, ¿no? De que el personaje de justamente de Jean podía haber incluso desaparecido, podía haber no haber estado, lo podías resolver con otros personajes, incluso ciertas cosas como lo del comunismo. Tenías personajes masculinos que ya habían incitado la idea del comunismo en Oppenheimer y que lo habían puesto en problemas. Cualquier otro personaje literalmente podía haber cumplido ese papel. O sea, lo de la línea no tiene que salir ahí, podía salir literalmente en cualquier otro momento de la película. Si querías ponerla como la tentación, hay formas de hacerlo claramente, o sea, no de esa forma. O sea, yo no apoyo la censura, mucho menos la censura visual que se realiza en ciertos países, pero benditos sean las personas de Tailandia o no sé dónde que le censuraron toda la escena de Oppenheimer y Jean sentados en los sillones desnudos, porque en serio, qué incómoda secuencia, o sea, neta, no, o sea, no sé, o sea, es que no, Nolan, o sea, mira, o sea, amigo, date cuenta, no puedes escribir esas escenas, o sea, no está en tu vida eso, o sea, no, la sensualidad, el sexo, el erotismo, no es parte de tu personalidad, querido Nolan, o sea, neta, déjalo ir, o sea, déjalo ir, no lo hagas, por el amor de Dios. Qué incómodo, o sea, todo esto. Pero Héctor, ya rápidamente, unas palabras que quieras decir acerca de todo esto. Ay, es que hay tantas cosas hay que desentrañar porque sí está muy... Yo creo que la película en ese aspecto tiene un gran problema en la intención y en la ejecución. O sea, porque a mí me parece que la intención explícita que tiene Nolan no es lo que estaban mencionando ahorita. O sea, no se supone que tengamos pena hacia Oppenheimer, sino exactamente lo contrario. O sea, porque todo el punto, todo el propósito de Jean, de su relación, es para que cuando ella se suicida o por alguna razón ahí ponen algo conspiracional, que una mano que a lo mejor fue asesinada, o sea, era para que Oppenheimer se sintiera mal y luego después llegara Kitty y le dijera el tema de la película. O sea, porque es cuando le dice, o sea, no puedes cometer el pecado y luego pues pretender que sentamos pena por ti. Esa es toda la película. O sea, ese es el punto de la creación de la bomba atómica, de lo que ocurrió después. Y yo creo que al hacer eso, y después Nolan dijo, ah, mira, le di ese diálogo
en el que expresa el sentimiento de mi película a Emily Blunt, a Kitty. No, ya, denme un premio. Ya soy la persona soy el director más feminista trabajando en Hollywood. Ya, se sube el carro y se va al horizonte. Cuando no es genuinamente la impresión que deja la película. O sea, porque él elige todos estos puntos en la vida y en las relaciones con estas dos mujeres que son los peores puntos en su vida. Y no entiendo exactamente, o sea, porque ahorita ya mencionaron cuando van a dejarle el hijo a los amigos, o sea, vamos a decir que eso tenía un propósito para que después saliera en la comparecencia, pero solamente deja al personaje de Kitty en un mal lugar. O sea, ¿por qué elige eso en lugar de cualquier otra cosa que pudo haber hecho si no aporta nada genuinamente a la película? O sea, y ese es el problema que tienen estos dos personajes, porque no se repite esa misma intención de ser simplemente un constructo narrativo en pos del personaje principal con los demás personajes. O sea, Aiden Ehrenreich, que es un simple ayudante del senador Strauss, o sea, incluso él no sabemos ni siquiera cómo se llama, pero lo trata mejor que a sus dos personajes femeninos porque él es el que le permite la furia y la decepción al darse cuenta que la persona para que estaba trabajando era una persona vil y baja. Y es el que le da la situación de la audiencia cuando se da cuenta que ya no va a lograr su cometido y se pone feliz. O sea, es un personaje sin cero trasfondo, pero no lo deja, o sea, no lo lleva en esos puntos tan bajos que tiene a los dos personajes femeninos de esta película. Y la verdad sí resalta mucho, y si a lo mejor la razón por la que a mí no me molestó demasiado es porque no esperaba otra cosa. O sea, vamos a tomar en cuenta todos los personajes femeninos que ha escrito Christopher Nolan y la gran mayoría de ellos tiene exactamente las mismas debilidades. O sea, sí, yo sé que ahorita Edith defendió a Marion Cotillard en Inception, pero a mí me parece uno de los mejores ejemplos de esto, o sea, porque ese personaje es tanto la mala mujer como la buena mujer en uno solo. Generalmente se trata... mi defensa es que el personaje era misógino, entonces, o sea, no es mucha defensa de que digamos, pero sí. Es una defensa narrativa. Sí. Y es que volvemos, o sea, puede haber defensas narrativas también para Oppenheimer y bueno, a lo mejor también para otros personajes, pero el punto es que sigue perpetuando las mismas carencias y las mismas deficiencias en retratar a personajes femeninos. Y por ejemplo, o sea, hace poco volví a ver The Dark Knight. A mí ahora yo creo que me molestó todavía más Rachel, que la primera vez que la vi. O sea, porque ese sí es un refrigeradorzazo del libro de texto. Y es bien difícil sacarle la vuelta. Talia en Dark Knight Rises, además de esa escena de muerte, todo lo demás como construye el personaje. Yo creo que Catwoman nada más se salva porque Hathaway es bien carismática y logra como que sobresalir un poco del papel, pero en general, o sea, es algo que se repite una y otra vez en el trabajo de Christopher Nolan, y yo creo que aquí resalta más por esas escenas de sexo tan... Ay, me gustó la palabra, rancias, así es como lo voy a utilizar para describir muchas cosas de ahora en adelante, o sea, porque son increíblemente rancias y la verdad me pareció tan vulgar lo de la línea, lo de me convertí en el destructor de mundos. O sea, porque ese tipo de cosas, ese tipo de clichés en el que un momento importante de la vida del personaje que estás retratando tiene un origen secreto, o sea, es como que me estás contando el origen del sombrero de Indiana Jones. O sea, es algo bien artificial en una biopic y en general, o sea, se había abstenido de ese tipo de cosas. Así que no creo que se pueda defender de alguna manera cómo retrasa los personajes. Yo sé que sí, yo seguro que Florence Pugh le encantó actuar en la película y todo lo que quieras, pero por más justificaciones narrativas que tenga, y yo creo que en general sí se puede salir en Nolan, si se le pregunta directamente, que pueda tener,
yo creo que el resultado final siempre acaba siendo bien deficiente y eso es básicamente imposible defender. Amén. Porque, como dices, no estamos hablando de una película, estamos hablando de literalmente una filmografía donde al director no le interesa. O sea, no le interesan segundas opiniones, no le interesan porque creo que se pierde entre tantas alabanzas a su manera de contar historias, las técnicas que usa, bla, 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 que no le han llegado tal vez las críticas hacia sus personajes femeninos, no lo sé. Su ego tal vez no los deja verlo también, no lo sabemos, pero sí. O sea, creo que, o sea, incluso yo, o sea, y no lo voy a negar, pues lo acabo de hacer incluso, o sea, de cómo defender un poco, o cómo, tal vez no defender, pero cómo entender que incluso ciertos de esta misoginia le funciona a Nolan. O sea, creo, yo acabo de ver The Prestige, y todo esto le funciona perfectamente para la película. O sea, porque... yo lo estoy diciendo ahorita como asexualidad, pero bueno, definitivamente no sé cuál sea la orientación sexual de Christopher Nolan. Se presume heterosexual, pero bueno, no lo sabemos porque con este retrato de las escenas sensuales, sinceramente lo dudo un poco. Pero bueno, mi punto aquí es... en The Prestige, por ejemplo, ayuda muchísimo toda esta percepción de los personajes femeninos que tiene Nolan, porque no hay homoerotismo entre los protagonistas, porque Nolan no conoce esa palabra, no conoce esa sensación. No aman a sus esposas ni a sus amantes. Ni el erotismo, ningún tipo de erotismo. No hay ningún tipo de erotismo. Entonces, 100% la película es acerca de egos, acerca de rivalidades, acerca de venganza, y no hay ningún tipo de erotismo que estorbe esa trama. Entonces, para The Prestige, que para mí es la mejor película de Nolan, todo esto le ayuda muchísimo, porque literalmente es como misoginia de sus personajes hacia las mujeres y cero erotismo en todos los aspectos. Entonces te enfocas 100% en la historia que quiere contar. Entonces le ayuda a Nolan, porque no pretende hacer otra cosa. Como en esta. Scarlett Johansson es muy distinta a las lámparas de Quentin Tarantino. Es muy, sí, yo creo que sí, porque al menos en The Prestige, Scarlett Johansson decide cosas. O sea, entre comillas, porque pues tampoco es como que tenga como mucha oportunidad de decidirlas, pero al menos decide traicionar, decide dejar, decide irse. O sea, pero lo decide. O sea, las lámparas de Quentin Tarantino, sí, ahí sí no piensan ni porque Dios las toque. O sea, no. Pero bueno, al menos en ese aspecto te digo que como que Nolan a veces le sale su foco feminista, que realmente es que naces menos misógino, y sí las deja decidir ciertas cosas, pero no mucho, solo un poquito. Entonces, por eso digo que mi relación con Nolan es como director tóxico, pero al menos es medio tóxico, o sea, no es completamente tóxico. Y yo creo que aquí se siente más y se resalta más porque hemos mencionado, es una de las primeras en mucho tiempo en la que Nolan sí se trata de enfocar en los personajes. Ajá. Porque todas las demás son casi estrictamente pura trama. Y ahí esos aspectos de sexismo y misoginia sí están presentes, pero se notan un poco menos. Y aquí no, porque lo que dije ahorita, o sea, la misma latitud que le das a sus 150 personajes blancos femeninos, no se la da a sus 150 personajes masculinos, no se lo da a los únicos dos personajes femeninos que tienen importancia para la trama. Uh-huh. Sí, es eso, definitivamente. Y como digo, creo que no podemos esperar que Nolan cambie. No lo ha hecho en 30 años, no lo va a hacer los siguientes 30. Entonces pues ya va a ser como una decisión de cada quien si seguimos viendo las películas de Nolan o no. Para mí esta ha sido la peor. Todas las demás, como bien dijo Héctor, puedo encontrarles una justificación narrativa, incluso una justificación creativa. Por eso digo que es mi director medio tóxico que acepto. Pero en esta no. O sea, realmente aquí no le puedo encontrar ningún tipo de justificación, porque ni siquiera es algo que él tenía que escribir. O sea, es algo que él tenía que elegir resaltar de la Wikipedia. Y agarró el marcador y lo tiró por la ventana. O sea, decidió no resaltar absolutamente nada de dos personajes que tenían muchas cosas que resaltar y que podía hacerlo de 1000 formas diferentes. Entonces,
Creo que esta es la primera película de Nolan que no le perdonó sus personajes femeninos y el trato que les dio. Así que bueno. Y nada más, yo sí lo veo como algo muy difícil que pueda cambiar, o sea, porque, o sea, ya sea Cobb, Bruce Wayne, Oppenheimer, o básicamente todos los personajes, los dos magos de The Prestige, todos los personajes tienen de alguna otra manera esa obsesión y esa meticulosidad, no sé si es una palabra, pero pues estamos en la RAE, que yo creo es algo característico de Christopher Nolan como persona. O sea, todos ellos lo hacen en sus distintas profesiones ficticias o reales, y él es como hace las películas. Así que si le pone tanto en sus películas de él como persona, eso significa que la manera en la que ve a las mujeres es algo que él ve genuinamente dentro de sí, y pues está lo que no creo que se pueda cambiar. Y ese fue mi Lucy del día de hoy, quiero mis 5 pesos. Sí. Pero bueno, pues ya, vamos a cerrar ya este podcast porque creo que quiere durar lo mismo que Barbie y no lo voy a permitir. Así que, Carlos, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto Oppenheimer? Pues, en general, que digo, si conoce el cine de Christopher Nolan, que como me atrevo a decir que es raro, ¿no? O sea, si no es que no han visto su filmografía, que no conozcan el nombre o que no hayan visto ya algo de él. Pero de ser ese el caso, pues sí creo que es una película que de alguna manera entrega lo que promete y que vale mucho la pena verla, más que nada por los aspectos técnicos, y que en general, o sea, sí tiene, digamos, una barra, ¿no?, de calidad bastante alta, ¿no?, de lo que sería el buen cine comercial, por así decirlo. Y creo que me quedo mucho también con algo que acaba de salir ahora en los medios, que parece ser que lo dijo Francis Ford Coppola, ¿no?, que le agrada mucho que esté habiendo ahorita un éxito de películas en taquilla y que estén jalando gente que no tienen nada relacionado o sea, con universos, ni que va a haber secuelas, ni nada de eso. O sea, que menciona Barbie y Oppenheimer, justamente. Creo que es parte sí hay que darle una parte de ese mérito a la película, en el sentido de que es uno de esos extraños casos en los que el cine de un director que en general, fuera de lo que hizo con Batman, no se mete en franquicias, pues llama a las personas, ¿no? O sea, es un director que mucha gente sí conoce de alguna forma o ubican por su nombre. Entonces, ese hecho que sigan acudiendo al cine, ya más bien a ver la nueva de Christopher Nolan, no independientemente de qué sea, pues también habla un poco en primera, digamos, la posición en la que está Nolan con el público en general, y al mismo tiempo también, pues de cómo se ve a los directores y a las directoras hoy en día, ¿no? Parecía ser que hay gente mucha gente, más bien, no toma muchas veces en cuenta o no conoce quién está detrás de la cámara, y bueno, ya no digamos detrás de muchas otras cosas, ¿no? O sea, guión, cinematografía y demás. Que vamos, no es una exigencia tampoco, ¿no? La verdad es que creo que sí, eso termina quedándose mucho en el mundo del, digamos, digamos de film Twitter todavía, ¿no? Pero creo que sí es un caso, pues ya cada vez más aislado, creo yo. Son pocas las nuevas voces que sí han conseguido consolidarse más allá del público cinéfilo, sino por el público en general, para ser reconocidas de esa manera. Y entonces, pues sí, o sea, vale la pena. De alguna manera sí es parte del evento, pues el hecho de que se juntó con Barbie me parece una maravilla, ¿no? Pero sí, creo que es un estreno que debe verse. Sin duda, pues nutre de alguna forma la filmografía de Nolan. También, y así lo definimos en Plano Secuencia cuando hablamos de la película, también es como un regreso, digamos, a cierto estándar, ¿no? Después del tropezón que hubo con Tenet en muchos sentidos, ¿no? Incluso en términos de la expectativa taquillera que se manejaba, o de la situación de los cines que estaba en ese momento con la pandemia. Entonces, como que de alguna manera se siente como un Nolan fresco en varios sentidos, independientemente, claro, sin olvidar pues todos los otros aspectos que, digamos, no dejan que la película brille 100%, ¿no? Que es lo que acabamos de comentar aquí en este programa. Excelente. Héctor, ¿qué le dirías
a la gente que no ha visto Oppenheimer. Es más fácil cuando estamos en un aniversario, porque generalmente pues, son puros clásicos. Y si estamos aquí en el programa es porque amamos la película, así que siempre la recomendamos sin reservas. Cuando es algo así presente en el público, que puede irla a ver en este momento, sí es un poquito más difícil, o sea, porque sí tendría un poco de reservas, o sea, porque es una película que dura 3 horas sobre un tema que a lo mejor muchos no consideran particularmente emocionante, pero sí también es cierto que ha tenido una excelente recepción por el público, que la gente la sigue viendo, incluso ya después de la emoción del primer fin de semana, en su fin de semana también se mantuvo con una caída muy muy baja, lo cual sí fue bastante sorprendente, así que pues sí podemos determinar que al público le está gustando, así que pues mira, yo creo que sí la acabaría recomendando con ciertas reservas. Algunas de las reservas son por el tema que está tratando, otras son por ciertas características del trabajo del director que ya hemos hablado aquí, así que sería mejor que fueran preparados para ello, pero en general sí yo sí diría que la fueran a ver, en IMAX si pueden, si no en cualquier cine, pero sí yo creo que sí es una película que se beneficia de verla en la pantalla grande con un buen sonido. Así que bueno, pues sí está bien, veanla. El mismo día, si no pueden hacer el Barbenheimer la semana pasada, háganlo pónganse su camisa rosa y su sombrero negro y vayan a la sala de cine. Excelente, me parece muy, muy, muy bien. Pues sí, yo también les recomiendo mucho ir a ver Oppenheimer. La verdad es que si les gusta el cine, creo que hay una clase de edición ahí y una clase de narrativa que literalmente podemos diseccionar y muchísimo más a fondo, ya utilizando partes de la película explícitas, o sea, como para denotar todos estas increíbles herramientas narrativas. Pero como digo, sí, lo cierto es que los personajes femeninos en esta película de Nolan son una basura. Realmente me decepcionó mucho verlas de esa manera retratadas, sobre todo sabiendo que eran personas reales y que son tratadas de esa forma, mientras literalmente todos los protagonistas, bueno, todos los personajes hombres son tratados de una forma donde literalmente se besa el terreno que pisan. O sea, realmente me pareció muy desagradable y muy decepcionante. A mí me decepcionó. Y como digo, o sea, sí sé que probablemente estaba viviendo en una fantasía perdonándole demasiadas cosas a Nolan, pero tal vez era porque nunca me lo había hecho así tan a la cara. Y ahora que lo hizo, sí fue así como, damn. Aquí ya no te puedo encontrar excusas, Nolan, aquí sí lo hiciste muy mal. Pero bueno, como digo, si pueden perdonarle eso en la pantalla, yo también recomiendo IMAX para verla. Realmente es como se tiene que apreciar copita de vino puro en mano, porque sí, la verdad está muy impresionante. Pero como digo, si no pueden, pues trátenla de disfrutar en la pantalla más grande que tengan. Y pues nada, o sea, realmente al parecer Oppenheimer y Barbie sí salvaron el cine. Y pues nada, vamos a celebrar y a seguir celebrando esta doble función de películas. Pero bueno, querido público, pues ya yo tengo eso... opiniones bien negativas al respecto. ¿De Barbenheimer? De que salvaron el cine. Ah, O sea, sí, ya. Son dos películas sobresalientes de dos realizadores, de que hay bien poquito en estos días. O sea, esperar que haya unos cada semana o cada mes está difícil. Está pero bueno, muy está difícil. Bien, están felices. Sí, felicidades a Greta Gerwig y Christopher Nolan que juntos hicieron lo imposible, salvaron al cine. En medio de una huelga de guión y de actores y... Pero bueno,
Eso ya lo podemos discutir a fondo otro día. Pero bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en vivo y en diferido. Y bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Twitter y en Letterboxd como @mrcarlos8 en dígito y una A minúscula. Ya saben, cosas sobre cine, literatura, música, la vida y demás son bloqueadas o bienvenidas según sea el caso. Y me pueden escuchar cada viernes en un episodio nuevo de Plano Secuencia junto con mis coanfitrionas Andy Saucedo y Ana Escárcega. Ahí estamos, ya saben, comentando los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital, y siempre con recomendaciones también en cada programa para pues tratar de abarcar una muy pequeña parte al menos de todo lo que se estrena en el año. Y pues estamos en todas las plataformas de podcasting. Perfecto, muchísimas gracias. Héctor, gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por invitarme, ya sabes que aquí siempre estamos. A mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, donde hablamos de cine, televisión, cómics y literatura en telenovelas mexicanas de los 90s y el Necaxa. Estamos los jueves a las 11 de la noche en vivo, nos pueden ver ahí en YouTube y luego después nos pueden descargar de todas las plataformas favoritas los lunes. Y también tenemos unos especiales de temas muy variados los martes entre 8 y 9. Mañana martes se va a hablar de música, creo que de las mejores canciones de películas de rock que ha habido en la historia. Y el jueves tenemos animación y televisión. Este jueves pasado nos aventamos el Barbieheimer, 4 horas estuvo ahí acompañando. Y hablamos de las 2, o sea, no nada más de una, nos aventamos las 2 al mismo tiempo. Como debe ser. Fue toda una experiencia, hubo cosplays, cambios de ropa, fue súper divertido. En vivo. Bien peligroso, casi accidentes. Sí, pero la pirotecnia fue difícil. Sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos. Y bueno, querido público, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde básicamente hablo de Hannibal. Ahorita estoy hablando de Good Omens. Muchísimo Good Omens. Y también hablo de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, que bueno, ya entramos en Summer Break, en vacaciones de verano en la Fórmula 1, así que ya no voy a hablar tanto de Lewis Hamilton, pero bueno, ya saben, siempre está en mi corazón. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como Sofía, Marsalis21 y Melvin, que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimelsa, Joyce, Julián, Julio, Jorge Arturo, Marcela, Luis, Oscar, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Bueno, querido público, pues la próxima semana, como digo, pónganse al pendiente si el jueves hay encuesta. Si no, es porque conseguí gente para hablar de Nimona o conseguí gente para hablar de Good Omens. Así que si no hay encuesta es por eso, y si hay encuesta es porque no hubo gente. Pero bueno, estén muy al pendiente porque la encuesta ahora fue hecha por nuestro Patreon Melvin y tuvo una bastante variada e interesante selección de películas. Pero bueno, ahí se las dejo así por si no lo es. Así que para que sea spoiler, para que no sea spoiler y que estén al pendiente el jueves de a ver qué sucede. Pero bueno, muchísimas gracias, que tengan una muy linda semana, cuídense mucho y pues nos estamos escuchando. Bye Héctor, bye Carlos, cuídense mucho, nos estamos viendo, bye bye. Muchas gracias, bye.